Hola, muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a ver Machine Learning y bueno, vamos a empezar este primer video definiendo qué es Machine Learning. Vamos a revisar cuáles son los algoritmos más populares de Machine Learning y después vamos a hacer un pequeño ejemplo de Machine Learning, por supuesto. Empezamos. Bueno, Machine Learning como tal es un subcampo de las ciencias de la computación, una rama de la inteligencia artificial, estadística en esteroides y bueno, al final Machine Learning intenta hacer que las computadoras aprendan sin la intervención humana. Esto se debe a que actualmente existen grandes cantidades de datos y a través de bellas matemáticas podemos hacer que nuestras computadoras puedan predecir cierto tipo de datos. Y se clasifica en dos ramas Machine Learning. La primera es Supervised Machine Learning. En esta rama tenemos datos, pero estos datos ya cuentan con una etiqueta, es decir, ya cuentan con un atributo el cual deseamos conocer. Entonces solamente el algoritmo identifica la estructura de datos y les asigna este atributo. Y después tenemos Unsupervised Machine Learning, y en esta rama como tal lo que queremos definir es la estructura. Aquí vamos a encontrar si ciertos datos se agrupan de una manera en específico o son completamente aleatorios. Y bueno, ¿cuáles son los principales algoritmos? Obviamente regresión lineal múltiple, regresión polinomial, regresión logarítmica, muchos tipos de regresiones, regresión lazo, support vector machine o support machine vector, K-means algorithm, naive Bayes, random forest y demás algoritmos de machine learning. Y como tal, machine learning es una herramienta. Debemos de recordar que si bien la estadística es los fundamentos, en la estadística podemos encontrar los fundamentos de Machine Learning. Machine Learning es mucho más que estadística, es aplicar también algoritmos para que podamos inferir cierto tipo de cosas que propiamente la estadística inferencial jamás nos va a dar. Entonces vamos a proceder con un ejemplo. Este ejemplo lo tenemos aquí escrito y como tal es un ejemplo de clasificación binaria. Entonces, primero vamos a importar nuestra librería. En este caso vamos a utilizar la librería digits. Vamos a utilizar como tal la variable digits para cargar obviamente este datasets. Vamos a utilizar el método DESCR para obtener la descripción de este dataset. Como tal, aquí vemos que dice que tiene 5620 instancias con 64 atributos. 64 atributos porque los números como tal están definidos de 8 por 8 píxeles, por lo tanto tenemos un vector de 64 variables. Y bueno, agradezco a todas las personas que hicieron este dataset posible y veamos cómo se ven. Como tal es un diccionario el cual tiene la llave data, target names y las imágenes. En este caso, como estamos trabajando un problema de supervised learning, es decir que ya tenemos los datos y tenemos su etiqueta correspondiente, es decir que este primer vector le corresponde esta etiqueta, por lo tanto el primer vector corresponde al número 0 y así sucesivamente. Entonces vamos a dividir o vamos a extraer los datos y les vamos a asignar las variables x a digits data y y a digits target. Vamos a imprimir la forma que tienen estos. En este caso vemos que tienen 1797 filas y 64 columnas. Y bueno, la y, en este caso nuestro etiqueta o label es un vector unitario porque solamente contiene el número el cual representa ese arreglo numérico. Después vamos a importar matplotlib. ¿Para qué? Para obviamente visualizar nuestros datos. Vamos a seleccionar un dígito. En este caso yo he seleccionado el 705 de nuestro arreglo X. Lo vamos a redefinir de 8 por 8, como ya les comentaba, 8 por 8 píxeles. Bueno, vamos a utilizar plt.imageShow. Seleccionamos nuestra variable. Vamos a utilizar un color map binario y una interpolación del más cercano y vamos a mostrarlo. En este caso aquí tenemos un número el cual representa esta fila, pero lo podemos cambiar por ejemplo a la fila 0
Y como recordamos, esto es un 0, podemos ver la fila 100, bueno, en este caso, y aquí vamos a tener posiblemente un 4, tenemos la 1000 y tenemos un, no sé, 1, y ok, dejémosla en 705. Bueno, después, para confirmar que el 705 es un 3, hemos seleccionado la misma variable, pero de nuestro vector y, es decir, de nuestras etiquetas, de nuestro label. Después vamos a hacer esta división, vamos a hacer el split entre nuestros datos de entrenamiento y nuestros datos de prueba. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque si nosotros tomamos como tal o entrenamos, ajustamos nuestro modelo con todas las variables, lo vamos a sobreoptimizar y esto nos va a causar problemas, porque como tal no vamos a tener ningún parámetro para revisar si lo que hemos hecho está bien. A esto se le conoce como overfitting. Para esto, o para evitar esto, más bien vamos a importar NumPy, vamos a crear la variable shuffle, y shuffle va a ser una permutación de 1100. ¿Por qué? Porque 1100 es nuestro punto de corte en nuestros vectores. Entonces vamos a crear una nueva xtrain y un jtrain y vamos a pasarle shuffle, es decir que vamos a reajustar los índices y van a cambiar de lugar nuestros datos. ¿Por qué? Porque muchas veces los datos vienen ordenados de cierta manera, entonces nuestro algoritmo no lo va a clasificar de una manera completamente aleatoria. Perdón. Simplemente va a utilizar esta estructura previa para intentar predecir el modelo. Como es una clasificación binaria, vamos a crear una variable llamada ytrain3, donde va a ser igual solamente al número 3. Es decir, que nuestro vector que contenía del 0 al 9 solamente va a contener el número 3. Y bueno, después vamos a importar nuestro modelo, en este caso de los modelos lineales, vamos a importar Stochastic Gradient Descent clasificador. Lo vamos a asignar una variable con un parámetro de aleatoriedad 1. Lo vamos a ajustar. Esta es la parte interesante. Vamos a ajustar en este caso todo nuestro arreglo de números, pero solamente le vamos a pasar nuestra etiqueta de 3. Y veamos a lo que me refiero. Como tal, ytrain3 se ve de esta manera, es un arreglo que contiene falsos y verdaderos, falsos donde hay un número diferente al 3 y verdadero donde solamente es 3. Y como vemos, el original arreglo se ve de esta forma. Entonces, para predecir un número, vamos a hacer uso del método predict dentro de nuestro modelo que ya hemos ajustado. Le vamos a pasar OneDigit. Este OneDigit es la variable que tenemos acá arriba, que ya sabemos que es un 3, entonces al correrlo vemos que es verdadero. Por lo tanto, nuestro clasificador binario funciona, es exitoso, y esto lo podemos hacer para otro. Vamos a repetir esto, pero tal vez para un 4. Volvemos a entrenar. En este caso vamos a ver si la predicción. Ok, hemos entrenado un modelo que solamente clasifica los 4 y sabemos que el OneDigit es un 3, por lo tanto esto es falso. De esta forma hemos creado un pequeño clasificador binario y este es el primer video de una serie de Machine Learning y Data Science. Entonces, si te ha gustado el video, pulgares arriba, nos vemos hasta la próxima.